de acá. ¿Cómo borro esto? Pero sí. Es que aparece un entendido ahí, no sé. No, no sé cómo hacerlo. Fíjate, sacar eso. Yo no sé si se ve. ¿Puedes parar la grabación? Listo. Parte, doctor. Entonces, bienvenidos a esta nueva y última sesión del año 2021 de las jornadas de educación continua en vía aérea online, bajo el alero de la Universidad Diego Portales, su Facultad de Medicina, la Dirección de Posgrado, el Programa de Formación de Anestesiología y su Comité de Desarrollo Académico. Esta es una actividad también que cuenta con el respaldo de la Sociedad Europea de Manejo de la Vía Aérea. También de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, y de la agrupación FIDIVA, Formación Internacional en Docencia e Investigación de la Vía Aérea. Esta actividad ha sido creada por el Programa de Anestesiología y Reanimación de la Universidad Diego Portales, cuyo director es el doctor Ricardo Latropa Allende, y que ustedes pueden obtener más información acerca de las características del programa con este enlace en código QR que ustedes pueden escanear y acceder a nuestro sitio web. Durante este año hemos tenido un programa muy atractivo con invitados internacionales de muy alto nivel de España, de Estados Unidos, Argentina, Israel, Suiza, Perú, y que hemos desarrollado diversos temas que estoy seguro han sido del interés de todos ustedes, y hoy día corresponde ser la última sesión en la cual voy a estar a cargo yo. Aquí tienen ustedes a todos los expertos que hemos tenido durante este año: el doctor Pedro Charco, Hernando de Soto, Gonzalo Domenech, Luis Gaitini, Gustavo García Fornari, Robert Greif, Fernando Montalegre y Felipe Urdaneta. La EAMS es una sociedad científica que se dedica a tratar la problemática, el manejo de la vía aérea, que agrupa a todos los países de Europa, excepto el Reino Unido, que tiene hace muchos años su propia sociedad, que es la Difficult Airway Society. Por supuesto, es una sociedad hermana de también la Sociedad de Vía Aérea Norteamericana, GLASAM, y que se realizan actividades en conjunto, todo esto orientado a mejorar nuestro quehacer y nuestras competencias para brindar una mayor calidad y seguridad en la atención y el manejo de la vía aérea de nuestros pacientes. En Sudamérica, la EAMS tiene dos representaciones, una en Argentina y la otra en Chile. En Argentina está a cargo la doctora Paula Chiesa, y en Chile estoy yo a cargo. Quiero invitarlos también a ser partícipes de esta actividad. Perdón, tengo un acoplamiento con Ricardo Latropa. ¿Sí puedes cerrar tu micrófono, Ricardo? Sí. Abajito a mano izquierda. Sí. Tengo... Hay un acoplamiento. Ahí sí. Entonces, no. Espérate un Abajo a poco. mano izquierda. El problema es que Ricardo está con dos dispositivos. Sí, acabo de cerrar uno. Sí, cierra ese, por favor. Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Está perfecto. Ahí no hay acoplamiento. Mira, entonces, a continuación quiero invitarlos a ser partícipes y miembros de la Sociedad Europea de Vía Aérea, que tiene varios beneficios que ustedes pueden leer en este cuadrito, y también poder acceder a la información que hay en el sitio web de la sociedad. Y aquí le dejo la palabra a mi amigo el doctor Ricardo Latrop, que, como les decía, es el director del programa de anestesiología de la Universidad de Portales. Bueno, primero saludarlos. Martín, ¿me puedes dar pantalla? Sí. Dejar de compartir. Acá estoy.
No, antes de que partamos la presentación de hoy día, primero saludarlos, agradecerles a todos su presencia y la verdad hacer una pequeña reflexión, presentar a un amigo, a un académico, a una persona que nos ha acompañado en la universidad en esta ruta de formar médicos, de formar anestesiólogos, de enfrentar un tema tan relevante como la vía aérea. Creo que Ricardo ha sido extraordinariamente propositivo y una ayuda inestimable para la universidad, para el programa, para la Facultad de Medicina. Por lo tanto, presentarlo en que él además haga la última presentación de nuestro primer año de webinarios de este tema tan relevante en la formación de anestesiólogos. Para mí no solamente es un placer, es un orgullo que esté trabajando con nosotros. Yo, dentro de la presentación, quiero agradecer a Ricardo que esté con nosotros. Por lo tanto, creo que esta presentación va a ser extraordinariamente relevante. Es la toma de decisiones en el manejo de la vía aérea. Ricardo la ha preparado con gran cariño, la hemos conversado superficialmente, seguro me va a sorprender nuevamente, así que yo no solamente quiero darle las gracias, sino que presentar a un gran profesor que está con nosotros en la Universidad de Diego Portales, especialmente en anestesia, darle las gracias y quedamos a tu disposición para compartir los conocimientos que nos vas a entregar y darte muchas gracias por estar con nosotros en la universidad. Dejo con ustedes al doctor Ricardo Urtubey. La verdad es que no sé qué decir con la presentación que me has hecho, Ricardo. La verdad es que uno hace las cosas con cariño y tratando de dedicar, bueno, tantos años a este asunto del manejo de la vía aérea. Y bueno, mi único afán, que es un afán universitario también, que es de propagar el conocimiento o ayudar a propagar el conocimiento para que muchos más se beneficien a través de lo que algunos podamos hacer. Ese es el espíritu, creo yo. Antes de comenzar el tema, quisiera que Martín proyectara unas preguntas para todos ustedes, que me gustaría que las contestaran. Vamos con la primera pregunta. Quisiera que me contaran cómo entienden ustedes las guías y algoritmos para el manejo de la vía aérea difícil. ¿Como una regla fija a cumplir? ¿Como un plan de acción sugerido? ¿Como una base flexible para formular un manejo según el caso? ¿O como un set de guías basadas en opiniones de expertos? Ahí vamos contestando. Varios ya llevan. En este momento tenemos 29 personas en la sala. 23, 19 han respondido la mayoría. Estamos finalizada la votación. A ver, lo primero que me llama la atención es que la gran mayoría, hay un grupo grande, que las toma como una base flexible para formular un manejo según el caso o como un set de guías basadas en opiniones de expertos. Después yo les voy a mostrar un estudio que se hizo por un grupo sueco de psicólogos y epidemiólogos con relación a esto mismo. Entonces yo les hice las mismas preguntas que aparecen en ese estudio. Y también tiene que ver con la experiencia de los respondedores. Y de acuerdo a los resultados de esto y lo que se vio en ese estudio, parece que la gran mayoría de ustedes son personas que tienen una buena trayectoria profesional en su quehacer. Por lo tanto, han respondido las alternativas 3 y 4. Los más jóvenes, en general, tienden a responder las primeras dos. Eso es de lo sacado del estudio, que se los cuento en este momento, teniendo ustedes las respuestas a la vista. Así que muchísimas gracias. Vamos a la segunda pregunta, Martín.
esto tiene que ver directamente con el tema. ¿Qué herramienta usa usted para tomar decisiones en el manejo de la vía aérea? Puede ser mi experiencia, los algoritmos, la situación clínica y los recursos con los que cuento, o solo la intuición. $19 votos, parece ya terminó. La gran mayoría usa criterios que le da la situación clínica y también los recursos con los que cuenta, y en menor proporción los algoritmos, pero nadie usa la experiencia ni la intuición. Eso es notable porque, por un lado, las decisiones están basadas en alguna cosa concreta, ¿cierto? Y por lo tanto, y no dejan cosas al azar. Eso podría ser una interpretación. No sé qué te parece a ti, Ricardo. En lo personal, creo que la experiencia es súper relevante, pero la experiencia está incluida en la situación clínica y los recursos con que tú cuentas. Claro, o sea, exactamente. de alguna manera, la experiencia te lleva a esa respuesta, tercera respuesta, digamos, ¿no? Y yo creo que es bastante concordante con la respuesta anterior, esta respuesta. Sí, sí. Hay que tener mucho tiempo haciendo estos procesos de vía aérea con el objeto de que uno logre terminar por entender que va a ser muchas veces distinto en un paciente o en otro. Por lo tanto, evidentemente uno se adapta a la situación clínica del paciente y de los recursos. Yo creo que expresa también una parte importante de la experiencia. Ahora, sobre la intuición, yo creo que es arriesgada. Por lo tanto, comparto plenamente que la respuesta haya sido 0%. 0%, claro, claro. Exactamente. Perfecto. Ya, amigo. Entonces, ahora vamos a la charla misma para comenzar a hablar sobre este tema que me parece muy interesante y además relevante. Ahí está la presentación. Yo quiero tratar de sacar esta cosa de aquí, pero lamentablemente este asuntito no me deja. No me deja hacerlo. Pero no se ve la presentación, doctor, no se preocupe. ¿Se ve bien? Ya. Sí, sí, perfecto, no hay ningún problema. Bueno, Saca la pregunta, Martín. tú la tienes que sacar. Bueno, en primer lugar quiero contarles que tengo algunos conflictos de interés financieros. Una vez hice un taller de videolaringoscopía en Lima, pagado por Medtronic, que resultó bastante bueno, y pude contarles mi experiencia con estos dispositivos al grupo de colegas peruanos. También he recibido algunos aportes en simuladores y dispositivos para talleres de investigación sin pago, y mis conflictos de interés intelectuales son que soy profesor adjunto de anestesiología en la Universidad de Portales y representante de Chile ante la EAMS. Los objetivos de la presentación, mostrarles en el fondo que el manejo de la vía aérea es realmente un mundo de decisiones. Uno está decidiendo en torno a la vía aérea siempre. Siempre que uno se enfrenta a un paciente, está decidiendo si va a manejar la vía aérea de una u otra manera. Estas decisiones, sin duda, nos afectan el manejo de nuestro enfermo y nos permiten enfrentar de buena o mala manera las dificultades que podamos encontrar con este manejo. Hay mecanismos cognitivos que vamos a ver para la toma de decisiones, y también finalmente quiero dejarlos con algunas propuestas para mejorar nuestra toma de decisiones en este respecto. Bueno, un poco para enmarcar la definición de la decisión,
en el fondo es una determinación, una resolución que se toma o que se da frente a una cosa dudosa. Uno, como decimos aquí en Chile, corta el queque frente a un determinado asunto. Y que esto es el resultado de un proceso mental, cognitivo, que puede ser desarrollado por una persona o un grupo de individuos. A veces debemos consultar la opinión de otro colega para poder enfrentar un determinado problema. Y esta, en el fondo, consiste en un proceso para concretar la elección también frente a diferentes alternativas. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente, nosotros adquirimos una responsabilidad. Esto es una responsabilidad en cuanto al cuidado de su vida y de su integridad en todo, mientras es sometido a un procedimiento terapéutico en general, a veces diagnóstico, que va a resolverle un problema a ese paciente. Y en el fondo el paciente deposita en nosotros una confianza que se llama fiduciaria. En el fondo eso se establece un contrato de confianza frente a algo que el paciente no conoce y que supone que nosotros somos expertos en esa área. El manejo de la vía aérea en anestesia está totalmente vinculado, puesto que independientemente de lo que el paciente vaya a ser sometido, el procedimiento que vaya a ser sometido, siempre nosotros tenemos que pensar en la vía aérea, que puede ser manejada de manera invasiva o no invasiva. Una simple cánula nasal ya es el manejo de la vía aérea. Tenemos que siempre estar preocupados durante todo el procedimiento de la permeabilidad de la vía aérea, de la oxigenación del paciente, y que estos elementos no se pierdan en el camino. Ya sobre decisiones, quiero contarles una historia que para mí me impresionó mucho cuando yo la conocí en mis primeros años escolar, que fue la historia de la conquista del Polo Sur. Esto ocurrió en 1911, en que se enfrentaron dos expediciones, una inglesa y la otra noruega, una el capitán Robert Falcon Scott y por el lado noruega el gran explorador ya famoso en esa época, Roald Amundsen. Ellos enfrentaron de manera distinta esta problemática. Los noruegos usaron 52 perros esquimales, los huskies, y tuvieron solamente una dotación humana de 5 personas, pero con 3 toneladas de suplemento. Por el otro lado, los ingleses solamente llevaron unos ponis siberianos que ellos habían visto que habían soportado muy bien las inclemencias climáticas, y llevaban muchos hombres. Yo no veo lamentablemente el número en la pantalla porque me tapa las pantallitas de las imágenes de ustedes, y llevaban solamente 1 tonelada de implemento. Fíjense que los noruegos llevaban estos 52 perros huskies no solamente como para traccionar los trineos, sino que también ellos suponían que algunos perros iban a terminar muriéndose por el frío y la inclemencia del tiempo, y lo tenían considerado como fuente de alimentación. Es decir, aquí ustedes pueden ver que hubo dos maneras de enfrentar dos decisiones distintas frente a una misma problemática, que era llegar primero al Polo Sur. El resultado para los ingleses fue muy malo. Ellos alcanzaron a llegar al Polo Sur después de los noruegos, pero en la vuelta fallecieron todos los de la expedición, incluyendo al capitán Scott. Sin embargo, la expedición noruega resultó muy exitosa y Roald Amundsen terminó llevándose el crédito por haber sido el primero en llegar al Polo Sur. Ahora, volviendo al manejo de la vía aérea, uno siempre se pregunta a qué dificultades nos enfrentamos. Y yo, en el correr del desarrollo de este tema, se ha llegado a la conclusión que nosotros nos enfrentamos a dos grandes dificultades. Una es la dificultad anatómica, que tiene que ver con los abordajes de la vía aérea, y lo otro es la dificultad fisiológica, que tiene que ver con el estado fisiológico del paciente. Y en común de todas estas dos dificultades está la hipoxemia, la dificultad anatómica, en la medida que nosotros nos demoramos, no somos capaces de
obtener, reoxigenar el alvéolo, nos lleva a la hipoxemia. Por otro lado, el paciente crítico, que es el que tiene dificultades fisiológicas, también tiene muchos inconvenientes para poder mantener su oxigenación. En cuanto a cuál es la frecuencia de esto, aquí ustedes tienen varias cifras acerca de incidencia de ventilación difícil con máscara facial, inserción o ventilación difícil con dispositivos supraglóticos, intubación difícil, ventilación difícil combinada con intubación difícil, rescates con cricotirotomía, muerte por falla en el manejo de la vía aérea, y que afortunadamente, si uno las mira, son bastante bajas. Y uno dice, bueno, ¿y para qué nos dedicamos a hablar sobre este tema si la incidencia es muy baja? El problema es que el impacto es tremendo. Es tremendo, como les decía anteriormente, la relación que establecemos nosotros los anestesiólogos con nuestro paciente es una relación de confianza fiduciaria. Y él deposita realmente su vida en nuestras manos. Y cada uno de nosotros que ha manejado la vía aérea en un paciente, nos damos cuenta y nos impresiona cómo la vida del paciente está literalmente en nuestras manos. A ver. Ahora, ¿cómo hemos enfrentado esta problemática? Yo creo que hemos desarrollado 4 grandes líneas de enfrentamiento. Una es la anticipación a través de la evaluación del paciente. Otra son las guías clínicas y algoritmos. En tercer lugar, el desarrollo tecnológico, que sin duda en los últimos años ha tenido un gran impacto en nuestro quehacer. Y por otro lado, el entrenamiento, que hoy día se tiene cada vez más conciencia de la importancia que tiene el entrenamiento, homologándolo quizás a lo que ocurre con los deportistas o con los artistas, especialmente los músicos, que ellos ensayan y entrenan para poder desarrollar su mejor performance en el momento en que les toque actuar. Sin embargo, nosotros tradicionalmente no tenemos esa cultura. Y hoy en día cada vez lentamente vamos tomando conciencia de la importancia del entrenamiento. Sin duda que esto todo repercute y lleva finalmente a que seamos capaces de tomar buenas decisiones. Ahora, en cuanto a la evaluación, uno se pregunta cuán certeros somos para evaluar y tomar decisiones en la vía aérea con relación a la evaluación del paciente, porque todo parte de ahí. Fíjense que este artículo que apareció en el año 2015 por un grupo danés, comandado por el doctor Norskov, mostró que fue muy impactante, porque fíjense, ellos tomaron 188.000 pacientes en Dinamarca, de los cuales tuvieron 3.391 intubación difícil, o sea, un 1.8%. Pero lo notable es que la gran mayoría, el 93%, no fueron anticipadas. O sea, fueron 93% de vías aéreas difíciles no anticipadas. Por otro lado, cuando anticiparon la dificultad en 929 casos, solo el 25% era verdad. Y por último, lo más grave, porque ustedes saben que no poder intubar a un paciente no es gran cosa si uno lo puede ventilar. Fíjense que la ventilación difícil no anticipada ocurrió en un 94%. O sea, no anticiparon tampoco ventilación difícil en estos pacientes. Eso fue muy notable y causó un gran impacto en la comunidad, porque en el fondo nos mostró que éramos muy malos para evaluar, que la evaluación era muy mala. Y llevó a muchos a preguntarse, bueno, ¿y para qué evaluamos entonces? Y muchos respondimos, bueno, es que la evaluación también nos permite poder definir qué vamos a hacer con los enfermos, cómo lo vamos a hacer, cuáles son los mejores dispositivos, cuáles son las precauciones que tenemos que tener y estar preparados finalmente de todas maneras. En nuestro enfoque tradicional, como les decía, nuestra principal decisión es definir si el paciente tiene o no una vía difícil. Si el paciente tiene una vía difícil, ¿qué es lo que hacemos? Y ahí está la respuesta, ¿cierto?, de por qué evaluamos. Nos preparamos.
pedimos ayuda experta de un colega, ¿cierto? De colaboración de enfermeras, de paramédicos que estén con nosotros, ayuda experta también de algún cirujano, de un otorrino, que sea capaz, por ejemplo, de hacer una cricotirotomía en caso de que tengamos una falla de todos nuestros abordajes, disponer de dispositivos avanzados, y menos frecuentemente en nuestra cultura, al menos latinoamericana, hacer un briefing y revisar una lista de chequeos para poder determinar si tenemos todo a mano, todo lo que necesitamos está a mano. Con el objetivo de obtener un enfrentamiento lo más estructurado posible para ofrecer la mayor posibilidad de éxito. Pero finalmente, si ustedes se fijan, nuestras decisiones son dicotómicas. ¿Es o no es? Y de ahí va a salir lo que a continuación les voy a describir, que cometemos errores, que sin duda cometemos errores. Si ustedes ven este diagrama, el gran círculo de color verde representa la población con vía aérea difícil fácil de manejar. Y el pequeño círculo de color rojo representa la población con vía aérea difícil de manejar. Cuando nosotros evaluamos a los pacientes, cortamos en dos grandes grupos. Uno en que decidimos no hay vía aérea difícil anticipada, y otra en que sí va a ir una vía aérea difícil. Y en los que tomamos la primera decisión en que no hay una vía aérea difícil, es decir, negamos la hipótesis nula, nosotros podemos cometer un error que se llama de tipo 1, en que realmente ahí se configura el caso de la vía aérea difícil no anticipada. Pero la gran mayoría van a ser efectivamente fáciles de manejar, no va a haber una vía aérea difícil en ese paciente. Pero en un pequeño porcentaje cometemos el error de tipo 1, en que nos encontramos con la vía aérea difícil no anticipada. Por el contrario, cuando decidimos que hay una vía aérea difícil anticipada, nosotros que nos hacemos normalmente, nos preparamos, pedimos ayuda, le comunicamos a nuestros colaboradores más cercanos acerca de que el paciente tiene una vía aérea difícil, así que preparémonos, pero en la gran mayoría de los casos resulta ser un falso positivo cometiendo el error de tipo 2, que es una falsa vía aérea difícil anticipada. Y en el fondo finalmente decimos, bueno, nos preparamos de más, pero estuvimos preparados por lo menos. Ahora, en un pequeño porcentaje, esa apreciación de que había una vía difícil anticipada era cierta. Y nosotros justificamos entonces todo lo que hicimos, y en muchos, en la gran mayoría de los casos, tenemos éxito con nuestro procedimiento. Aquí quiero mostrarles este caso, el primer caso clínico. Quiero decirles que uno de estos dos pacientes fue muy difícil de intubar. El procedimiento era intubación traqueal. Pero uno de estos fue muy difícil de intubar. El otro fue muy fácil. Entonces quiero que me digan, y aquí ustedes pueden ver, ambos tienen un score de Malampati tipo 4. Aquí les voy a mostrar a continuación a los mismos pacientes de lado, para que ustedes tengan otro ángulo para evaluar este enfermo. Y quiero formularles la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos pacientes fue difícil de intubar? ¿El A o el B? ¿Puedes mostrar, Martín, la pregunta, por favor? Martín, no sé si está mal. Ahí está. Entonces, quiero que ustedes me digan cuál fue el fácil, o sea, cuál fue esto muy difícil de intubar. Estupendo. Ahí están votando. El A o el B. Parece que estamos listos. Quedan 58 segundos. Votación finalizada. Bueno, parece que la mayoría se dividió esto en 2/3 y 1/3. 2/3 votaron por el A, 1/3 votaron por el B. Y aquí les voy a mostrar no sé si me puedes sacar la pregunta, Martín, porque yo no puedo.
No sé si puedes sacar la pregunta, Martín. Yo no puedo hacerlo. Ya la saqué. Uy, la tengo en mi pantalla todavía, fíjate. ¿Será porque- ahí la saqué. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar una característica de uno de estos pacientes que ustedes van a decir, ah, sí, por supuesto, ese paciente era el difícil de intubar. Era el paciente A, que 2/3 de ustedes lo evaluaron, dijeron que había sido difícil de intubar y tuvieron razón porque este paciente prácticamente no tenía mandíbula. Hay un monito de una caricatura norteamericana que era Andy Gump, que era un caballero con bigote y que no tenía mandíbula. Es un paciente que no recuerdo cuál era su problema, de haber sido una hipogenesia en la mandíbula, porque no tenía trauma, no tenía nada, y fue tremendamente difícil de intubar en una época, esto fue hace muchos años, en que no teníamos videolaringoscopio. Y fibroscopio también era muy difícil poder conseguirlo. Así que, bueno, felicitaciones para todos los que dijeron que era el A era el difícil de intubar. Aquí quiero mostrarle otro caso de esta paciente, 50 y algo años, que llegó a hospitalizarse por un cuadro respiratorio y que estaba en la unidad de cuidado intensivo. Me tocó a mí estar ahí y me dijeron, doctor, ¿la puede evaluar? Y fui a evaluarla y me encontré con esto. Un Malampati 4, una limitación severa de la apertura oral y una retrognatia. Además, la paciente tenía un antecedente de artritis reumatoide, lo cual explicaba perfectamente los hallazgos y que también podíamos encontrarnos con dificultades a nivel glótico. Y no solamente eso, esta dificultad anatómica que es evidente, tenía, sino que además la paciente estaba, la causa por la cual estaba hospitalizada era un distrés respiratorio agudo. Y tenía una dificultad respiratoria muy notable, con una frecuencia respiratoria de 60 por minuto, saturada 90%, con una FiO2 de 100, y tenía una hemodinamia que era bastante límite a expensas de una importante taquicardia. Por lo tanto, la dificultad, como les decía anteriormente, no solamente en esta paciente era anatómica, sino que además era fisiológica. ¿Y qué es lo que hicimos con esta enferma? Hicimos un abordaje vigil, y la intubamos con un fibroscopio. Afortunadamente el procedimiento que resultó bastante fácil y expedito y con mínima repercusión sobre la fisiología de la paciente. Estas fotos se las tomé yo después de que la paciente ya había sido extubada, qué sé yo, y le conté que quería sacarle fotos para poder mostrarlas en un ámbito académico, a lo cual ya accedió y autorizó a que se tomaran estas fotografías. Y por lo demás, el estudio NAP4 también nos ha mostrado que el 50% de los pacientes con vieras difícil no tenían ningún elemento predictor. Por lo tanto, como ustedes ya intuyen o han adivinado, esta situación del manejo de la vía aérea tiene un altísimo grado de incertidumbre. Realmente uno no sabe con qué se va a encontrar cuando haga la laringoscopía. Uno evalúa a los enfermos y no sabe realmente cómo se va a encontrar. Un antecedente importante es el haber sido operado antes, haberse intervenido antes bajo anestesia general, y que por lo menos, que nos indica que por lo menos alguien anteriormente abordó esa vía aérea y tuvo éxito. Entonces, esas son consideraciones muy importantes al respecto. Ahora, errores durante el manejo, cuando nosotros nos enfrentamos a una vía difícil no anticipada, es que no tenemos muchas veces el dispositivo y la ayuda adecuados, es decir, nos pilla totalmente en desprevenido. Por el contrario, cuando anticipamos una vía difícil previamente, muchas veces nos encontramos con que el dispositivo que habíamos elegido para manejar esa dificultad no era el adecuado y tampoco nos formulamos planes alternativos. Así que, a pesar de, como les decía, que este problema tiene una incidencia bastante baja, pero sin embargo el impacto es tremendo. Ahora, ¿qué han representado para nosotros las guías clínicas y algoritmos? Realmente nosotros hemos crecido, desarrollado nuestra actividad profesional en una época en que hemos tenido afortunadamente la opinión de expertos y una cierta estructuración del manejo de la vía aérea dadas por estos instrumentos. Y han sido realmente un faro, una guía para nosotros.
Las primeras que se publicaron en el año 1993 por la Sociedad Americana de Vía Aérea tenían el propósito de facilitar el manejo de la vía aérea difícil y reducir la probabilidad de efectos adversos. Es en el fondo, ese era el objetivo fundamental que perseguían las guías. Sin embargo, durante el transcurso de los años, han aparecido un sinnúmero de algoritmos y guías clínicas. Finalmente, casi todas las sociedades o los países han desarrollado guías clínicas y algoritmos que están o tienden a reflejar la realidad local, lo cual está bastante bien, pero sin embargo nos hemos llenado de una cantidad de algoritmos de manejo de la vía aérea que han abarcado una gran cantidad, una diversa cantidad de escenarios, como el obstétrico o el trauma, o la pediátrica, o el paciente crítico, o cirugía torácica, y que en el fondo nos presentan la dificultad de que uno muchas veces no sabe cuál usar. Porque si ustedes, por ejemplo, piensan en una paciente obstétrica que llega al servicio de urgencia después de haber sufrido un accidente de tránsito y que está en un estado de hipovolemia secundario a hemorragia, por ejemplo, uno se pregunta, bueno, ¿qué algoritmo uso? ¿El obstétrico, el de trauma, el de paciente crítico? Es difícil poder tener una ductilidad que para poder tomar decisiones teniendo estos algoritmos que se están enfocados de manera tan precisa. Y aquí está el estudio que de las preguntas que yo les hice al principio, que en el fondo quieren responder cómo los anestesiólogos entienden las guías de manejo de la vía aérea difícil. Y aquí ustedes pueden ver que en relación a los años de experiencia, la gente más joven o con menos trayectoria tiende a considerar las guías como una regla o como un plan de acción, y los más experimentados, con mayor trayectoria, como una base flexible o como un set de guías de opiniones de expertos. Es bien notable, y eso tiene su explicación, porque en la medida que uno es joven y tiene poca experiencia, uno se afirma y se ayuda con la literatura. Y en la medida que uno va adquiriendo experiencia, bueno, la experiencia va reemplazando un poco la rigidez que puedan tener, como les decía, estos documentos. Ahora, el estudio NAP4, que es omnipresente en todas nuestras charlas, nos mostró de manera muy impactante, esto fue el 2011, que nuestro manejo de la vía aérea era muy deficiente. En un 81%, un gran porcentaje fue considerado como deficiente. Y las causas de manejo deficiente fueron, fíjense, no técnicas, sino que de cosas que la planificación finalmente, de la evaluación, la planificación, que no teníamos planes alternativos, que no usamos las técnicas vigiles cuando estaba indicado, y los múltiples intentos de intubación que reflejan el error de fijación que muchas veces nosotros caemos cuando manejamos a nuestros enfermos y nos empecinamos en tratar de intubarlo o de realizar una acción que a todas luces no tiene destino. Y que finalmente la causa más común de eventos reportados por este estudio, identificada por los notificadores y como por los revisores, también fue la mala toma de decisiones. Fue esto lo que a mí me motivó a estudiar este tema y a plantearlo en este momento y en otras instancias en que he tenido oportunidad de desarrollarlo. Ahora, ¿cómo nos ha ido con el desarrollo tecnológico? Yo creo que todos nosotros concordamos en que el desarrollo tecnológico, especialmente de imágenes, con los videolaringoscopios, los nuevos videos, endoscopios flexibles, nos han ayudado tremendamente a tener éxito en nuestro manejo. Aquí tienen ustedes un par de máscaras laríngeas que han sido las últimas prototipos que se han diseñado, como la C-Track, derivada de la máscara laringe original, y el Fast Track, que es un dispositivo relativamente nuevo, que fue desarrollado con el mismo fin al desaparecer el C-Track también. Y por otro lado, los videoendoscopios flexibles,
ya no fibroscopios, y los videolaringoscopios que todos conocemos y que muchos de nosotros tenemos la posibilidad de tener acceso. No todos, desafortunadamente. Sin embargo, este desarrollo tecnológico también tiene sus problemas. El doctor Keith Greenland de Australia, citando este libro de Barry Schwartz acerca de la paradoja de la elección, muchas veces nos muestra que en la medida que va aumentando, mejorando el desarrollo tecnológico, nosotros vamos mejorando en eficacia, pero esto indefectiblemente llega a un plató, llega a un aplanamiento de la curva, y que el desempeño no mejora más con el desarrollo tecnológico, y lo peor de todo es que empieza a subir el error humano. Y esto tiene que ver con que muchas veces la tecnología llega, pero los operadores no están capacitados adecuadamente para poder manejar esa tecnología. Y en el fondo nos produce una cierta desazón disponer de estos dispositivos en la creencia que van a solucionarnos todos los problemas, pero finalmente nos encontramos que esto no es tan lineal. Y por otro lado, nosotros aquí en Latinoamérica tenemos una brecha cultural, económica, entre la tecnología y las guías clínicas y nosotros. También de conocimiento. Y aquí yo quiero decir que este webinario, una de las cosas que pretende es acortar por lo menos la brecha de conocimiento, de mostrarles a todos nosotros lo que se está haciendo en el primer mundo, y que podamos tender hacia mejorar nuestro desempeño. Ahora, ¿qué sabemos acerca de los mecanismos de toma de decisiones? ¿Cómo nosotros tomamos decisiones? Nosotros usamos en realidad dos mecanismos distintos. Una es una vía analítica deductiva, es decir, nosotros analizamos el problema, lo tomamos, lo analizamos y vemos las posibilidades de resolución de esa problemática. Y por otro lado, tenemos una vía rápida, o también llamada heurística, que nos permite, frente a una situación de emergencia, reaccionar rápidamente y priorizando los principales elementos, ¿cierto? Poder tomar decisiones que nos permitan ir solucionando el problema. Sin embargo, cuando uno analiza todos los códigos y los mecanismos cognitivos que llevan a toma de decisiones, finalmente, y que son muy complejos, como ustedes pueden ver, nos quedamos con que nosotros lo que hacemos es reconocemos familiaridad. Ese es el punto clave. Elementos que nosotros vemos en nuestros pacientes que nos son familiares y que, de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestros conocimientos, nos guían hacia tomar una u otra decisión. Aquí tienen ustedes las dos vías analíticas, por un lado deductivas, en que reconocemos familiaridad a través de patrones, el signo de Malampati, la distancia tiromentoniana, la apertura de la boca, ¿cierto? El test de la mordida del labio superior, etc. Y que nos llevan finalmente a poder definir si ese paciente tiene o no tiene una vía aérea difícil, o cuál es el aspecto de dificultad que va a presentar. Por otro lado, en una situación de emergencia, nosotros analizamos y manejamos las prioridades. Las prioridades. ¿Cuál es lo prioritario en ese enfermo? ¿Qué necesita el paciente solucionarle primero? Y después vamos a lo más al detalle. Pero finalmente lo que ocurre en la realidad es que muchas veces, en uno u otro caso, y dependiendo totalmente de la expertise del operador, nosotros utilizamos ambos tipos de procesos cognitivos. El de tipo 1 intuitivo o el de tipo 2 analítico, y que en el fondo representan, en el caso de una emergencia, el tipo 1 va siempre siendo ayudado por el proceso analítico para llegar finalmente a una calibración adecuada y tomar la decisión más correcta. Ya del año 90, el doctor David Gaba, en su tremendo libro de manejo de crisis en anestesia, nos mostraba que el elemento clave, o uno de los elementos más importantes en la toma de decisiones en anestesiología en general y en el manejo de la vía aérea en particular, es la conciencia situacional.
Y aquí yo quiero mostrarles esta imagen bien decidora, y que en el fondo nos refleja que nosotros cuando manejamos o evaluamos a un paciente, tenemos que tratar de fijarnos en todos los elementos, no solamente del paciente, sino que del ambiente, de lo que lo rodea, de la circunstancia que rodea la situación del enfermo. De esta manera, estos autores, Ensley y colaboradores, que son un grupo de psicólogos, han definido las características principales que tiene esta conciencia situacional, y la han definido como un aspecto que tiene 3 etapas. Una es la percepción, la segunda es la comprensión y la tercera es la proyección. Por ejemplo, si en la percepción nosotros percibimos parámetros anatómicos, ¿cierto? El signo Malampati, por ejemplo. Comprendemos su significado, qué es lo que implica que el paciente tenga un signo de Malampati tipo 4, y lo proyectamos al manejo. Ahí parece que me faltó una cosa, que lo proyectamos al manejo. En el fondo, ¿qué es lo que vamos a necesitar para poder manejar ese Malampati 4? Y finalmente, con todo eso, tomamos una decisión y ejecutamos la acción. Sin embargo, este cuadro, que puede ser bastante fácil, ¿cierto?, de la conciencia situacional con estos 3 elementos que nos llevan a la ejecución de la acción, está influenciado por factores sistémicos y también por factores individuales. Entre los sistémicos, y que están dados por múltiples circunstancias, están la presión de tiempo. Yo creo que todos nosotros trabajamos bajo presión de tiempo. También la carga de trabajo, la complejidad del caso y los recursos que tenemos a la mano para poder manejarlo. Por otro lado, dentro de los factores individuales, tenemos lo que se les denominan los modelos mentales, ya lo voy a ejemplificar en un minuto más, las habilidades, las experiencias y el entrenamiento que tengamos, y los mecanismos que tengamos para procesar la información, la memoria a largo plazo, ¿cierto? Los esquemas que tengamos en nuestra mente y lo automáticos que puedan resultar para poder hacer un feedback frente a la conciencia situacional, la decisión y la ejecución de la acción. Aquí tienen ustedes los modelos mentales, que en el fondo es una abstracción interna de lo que uno percibe acerca de un objeto. Por ejemplo, aquí tienen un gato, ¿cierto?, que está siendo mirado por 2 personas, una señorita y por un joven, y que para la señorita el gato representa una mascota regalona que le va a hacer cariño, que la va a acompañar, etc. Pero para el joven, que tiene otro modelo mental, con otra percepción, para él representa la solución de un problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante poder tener en la conciencia de que nosotros tenemos finalmente modelos mentales que nos facilitan o a veces dificultan en la percepción de una problemática y la decisión que podemos tomar. Y que estos modelos mentales se han mostrado ser subjetivos, imprecisos, están relacionados con nuestra experiencia y evolucionan también constantemente. En la medida que uno aprende, también esto va cambiando. Y aquí tienen ustedes los esquemas o modelos mentales, que en el fondo son elementos que gatillan ciertos guiones, como scripts, que se usan en términos informáticos, que gatillan estos scripts y nos hacen percibir, interpretar y tomar decisiones y tomar acciones frente a un determinado caso. Sin duda, la atención que podamos tener, la conciencia situacional que podamos tener frente a esa problemática es fundamental. Aquí en este estudio de los análisis cerrados de casos de Estados Unidos, en que muestran la contribución de la conciencia situacional o de errores derivados de la conciencia situacional, nos habla de que el 74% de los casos están relacionados con errores de conciencia situacional y que contribuyeron a la muerte o un daño permanente. Y lo más frecuente de esto es que hay una inadecuada oxigenación o ventilación, tenemos dificultades con la intubación y también con la incidencia de aspiración bronquial en circunstancias en que no tomamos en consideración el riesgo. Y por lo tanto, el estudio concluye que aún todavía en el siglo XXI, los errores de conciencia situacional siguen siendo prevalentes en la mala práctica.
Sin embargo, esto no es aislado. Aquí ustedes tienen un esquema de las habilidades técnicas, o sea, el conocimiento de entrenamiento, yendo de menor a mayor, ¿cierto? Que es influido por las habilidades no técnicas, que a su vez es influido por los factores humanos, de los cuales muy brillantemente habló el doctor Fernando Montalegre hace un par de sesiones atrás, y que estos son personales o grupales, y que están influidos a su vez por los factores sistémicos que tienen que ver con la cultura organizacional y la ergonomía de los lugares donde nosotros trabajamos, los dispositivos, los elementos que tenemos para poder accionar. Y esto todo, y estas habilidades no técnicas, una de estas es la conciencia situacional, y que, como les decía, está afectada por los modelos mentales y los sesgos también que nosotros tenemos y nos influyen en la toma de decisiones. Ahora, ¿con qué contamos y cómo podríamos mejorar nuestra toma de decisiones? Sin duda uno piensa inmediatamente algo que nos apoye, soportes de decisión que nos lleguen, que nos lleven a tomar buenas decisiones, que nos ayuden a poder esclarecer qué es lo que tenemos que hacer en determinados casos. Bueno, nosotros tenemos algunas cosas en este momento, los recursos actuales, pero también creo que es importante analizar y proyectar o definir o proponer algunos recursos futuros. Aquí tienen ustedes los recursos actuales. Nosotros tenemos la lista de chequeo, los algoritmos, las ayudas cognitivas, las guías clínicas. Las ayudas cognitivas, en el fondo, son esquemas de imagen que nos ayudan a tomar decisiones, como el modelo Vortex, y las guías clínicas, que ya la hemos visto, y las listas de chequeo, que nos ayudan a poder estar seguros de que tenemos todos los elementos a la mano para poder desarrollar nuestros planes. Aquí tienen ustedes otro algoritmo antiguo del doctor El Ganzuri, que evalúa algunos parámetros de apertura oral, etcétera, y que en el fondo nos llevaban a lo mismo dicotómico de definir si esto iba a ser, el paciente tenía una vía aérea difícil o una vía aérea fácil. Pero sin embargo, este artículo de Russo y colaboradores, que desafortunadamente está en alemán, propone un curso de acción en relación al puntaje del índice de riesgo del Ganzuri. En el fondo, cuando es menor de 3, podemos hacer una laringoscopía directa. Cuando entre 3 y 6, debemos usar un videolaringoscopio, y si es mayor de 7 o tiene una apertura oral muy limitada, patología glótica o supraglótica, una dificultad con la ventilación con máscara facial, o hay una importante dificultad para identificar la membrana cricotiloidea, deberíamos optar por una intubación fibroscópica vigil u otras alternativas. También, desde el punto de vista tecnológico, el doctor Whiting de Holanda desarrolló una aplicación que nos permite, en el fondo, poder determinar orientar acerca de si el paciente tiene algunos elementos de dificultad y qué es lo que se puede hacer. Y lo divide en dos fases, en 12 ítems. Uno es el FACE, que tiene que ver con elementos del paciente, su historia clínica, elementos de la vía aérea, la cirugía a la que va a ser sometido, y evaluación de signos vitales. Y otra segunda etapa es los factores humanos, la experiencia del operador, el lugar del procedimiento, factores del paciente, el equipamiento y la presión de tiempo. Esto está en desarrollo. Ahí está en el internet, ustedes pueden bajar esta aplicación y poder conocer acerca de esta iniciativa interesante que ha hecho el doctor Whiting. Y también nos hemos encontrado que con el desarrollo tecnológico, especialmente computacional, esta tecnología nos está ayudando a analizar de manera bastante objetiva, usando modelos computacionales, que nos permite determinar si un paciente va a tener dificultades o tiene elementos anatómicos de dificultad, más bien objetivos, no tanto referidos a la conciencia situacional del observador, y que nos den una información más concreta y precisa. Sin embargo, este enfoque actual y también muchos de los que se proponen en el futuro tienen esta característica de ser dicotómico, que en el fondo una vía aérea fácil frente a una vía aérea difícil. Así como ustedes pueden ver, el nuevo algoritmo de la ASA, que ustedes tienen a mano izquierda, desde el 2000 acaba de ser publicado, también tiene dos vertientes, partiendo de una evaluación
acerca de sospecha de dificultad con los diferentes abordajes, se inclina por una intubación vigil o por una intubación con inducción bajo anestesia general. En el fondo, extrema dificultad y no tanta dificultad porque decidimos dormir finalmente al enfermo, y si nos encontramos con dificultad, bueno, ahí tenemos otra alternativa derivada del manejo por un paciente dormido. El algoritmo de la DAS, que también es el otro gran famoso, y que conocemos todos, ¿cierto? No se refiere solamente al manejo de la vida difícil no anticipada. Sin embargo, ninguno de estas herramientas nos dice qué dispositivo es el apropiado y cuándo decidir cambiar de abordaje frente a una falla. Ahora, si uno pensara en una herramienta que pudiera diseñar para poder facilitarnos la toma de decisiones, ¿qué requisitos tendría que tener esta nueva herramienta? Yo creo que tiene que ser eficaz, que nos ayude a solucionar el problema. Creo que tiene que ser clara, que sea fácil de comprender y facilite el manejo de las tareas. Tiene que ser flexible también, que sea aplicable en cualquier escenario, ya sea en el escenario electivo o en el escenario de urgencia, en un paciente crítico, en un paciente obstétrico, etc. En un niño, en un obeso mórbido, en un paciente de trauma, etc. También tiene que ser simple, tiene que ser además entendible por todo el equipo. Es decir, el éxito del manejo de la vía aérea no depende exclusivamente del operador, del anestesiólogo que está a cargo. También eso es una consecuencia de la acción mancomunada de todo el equipo que está atendiendo a ese enfermo. Y tiene que ser fácilmente recordada en la emergencia, porque todos sabemos que cuando tenemos una presión de una emergencia, nuestra capacidad de desempeño disminuyen. Y por eso los músicos y los deportistas se entrenan, porque saben que cuando les va a tocar actuar, van a tener una presión de nervios, ¿cierto? De tener que cumplir con ciertas metas, y que su desempeño va a bajar. En el caso nuestro es exactamente igual. Pero también tiene que ser inclusiva, así que facilite la conciencia situacional y promueva el trabajo en equipo. Como les decía, lo mismo, de todo depende de lo que el equipo sea capaz de hacer. Y también tiene que ser orientadora, es decir, que facilite la toma de decisión. Creo que estos elementos que les he mostrado pueden ser bastante esclarecedores acerca de lo que sería ideal como tendencia para resolver este problema. Ahora, ¿cómo mejorar nuestra toma de decisiones? ¿Qué es lo que yo les propongo en este momento finalmente? Algunas cosas. En primer lugar, creo que el concepto de mapas conceptuales, perdón, que representan una idea central con nodos que se desglosan de lo global o particular, con algunas palabras de enlace para esclarecer las conexiones que unan estas ideas subordinadas al concepto central. El objetivo de estos mapas conceptuales es estructurar el concepto de lo que se desea. Yo creo que un esquema de este tipo podrían ser bastante más útiles que los que actualmente tenemos. ¿Y cuál es mi propuesta? Es un mapa conceptual previo al manejo, que se inicie, por supuesto, en la evaluación, pero considerando que toda vía aérea es potencialmente difícil. O sea, yo creo que ese concepto de que cualquier vía aérea podemos tener dificultad, creo que es muy importante y relevante en el manejo seguro de ese enfermo. Esto está unido a la formulación de un plan. ¿Qué es un plan? En el fondo es qué es lo que vamos a hacer. Vamos a intubarlo, le vamos a poner una máscara laringia, le vamos a poner solamente una cálula nasal, porque no lo vamos a sedar, por ejemplo. Y en el fondo, ¿qué necesita el paciente? Yo recuerdo hace muchos años atrás, me tocó la única cricotirotomía, que yo no la hice, pero me tocó decidirla, en un paciente caído de altura, un trauma muy grave, que llegó en Glasgow 3, y el cirujano que lo atendió en primer término no pudo intubarlo, y me dijo que él tenía mucha experiencia en intubar pacientes y él no lo había podido intubar. Fue en una época en que no teníamos videolaringoscopios ni nada, ni siquiera un bully, y cuando yo le hice la laringoscopía no vi absolutamente nada, un Malampati 4.
Entonces el paciente estaba en esas condiciones muy graves, en juego su vida, y le dije al cirujano, mira, hazle una cricotirotomía en este mismo instante. Y me salté desde la A hasta la Z en el plan. Pero era lo que necesitaba el paciente en ese momento. Lo que sigue a continuación es la secuencia. Por eso estas palabras son claves. Evaluación, plan, secuencia. La secuencia es decidir cómo vamos a hacerlo. El plan, cómo lo vamos a realizar. Y en eso tenemos que ser capaces de determinar que la secuencia puede ser una secuencia tradicional, como en un paciente nuestro habitual en el quirófano para el sometido a cirugía electiva, puede ser una secuencia rápida en el paciente que tenga estómago lleno, una secuencia vigil, o una secuencia diferida que tiene que ver con un paciente agitado que no se deja hacer nada, no se deja preoxigenar ni nada, y se le administra una dosis de ketamina para poder relajarlo, tranquilizarlo, y que se permite y que nos deje maniobrar a nosotros. Todo esto tiene que ver con la definición de qué es lo que vamos a hacer en este sentido en la secuencia y comunicar a nuestro equipo mediante listas de chequeo, definición de roles, el briefing, que en el fondo es la comunicación al resto del equipo sobre lo que vamos a hacer, y esto sigue con una estrategia. Este cuarto punto es muy importante, porque es una estrategia de rescate, es decir, qué es lo que vamos a hacer si todo lo anterior falla, y que tiene que ver con definir qué y cómo. O sea, nuevamente un abordaje o una técnica. Un abordaje es una vía, ¿cierto? La vía endotraqueal, supraglótica, infraglótica, y que puede ser la vía endotraqueal con un laringoscopio Macintosh, o con un videolaringoscopio, o con un fibroscopio. Esa es la técnica. Entonces tiene que ver con decidir qué y cómo lo vamos a hacer. Y todo este esquema tiene que estar definido de antes. Plan, evaluación, plan, secuencia, estrategia. De tal manera de que cuando nos toque abordar al paciente tengamos claro, y todo el mundo, todo el equipo que nos rodea tenga claro qué es lo que vamos a hacer, y cómo lo vamos a hacer, y qué vamos a hacer si nos falla. Por supuesto, tiene que estar todo esto enmarcado en el extraordinario trabajo que nos mostró el doctor Tino Greif la sesión anterior, en cuanto al uso de relajantes neuromusculares, la importancia de la preoxigenación y también la oxigenación continua, la implementación y uso de listas de chequeo, y la limitación de los intentos de intubación, y del uso preferente de videolaringoscopios para la intubación traqueal. Ahora, cuando nosotros nos encontramos durante el manejo, hemos desarrollado el plan, la secuencia. En general nosotros tenemos éxito, pero en un porcentaje pequeño podemos fallar inmediatamente, o después de haber tenido éxito se produce la falla. En este caso entramos en un círculo que está representado por el esquema que nos dio el modelo Vortex, en que tenemos que barajarnos en nuestro manejo entre máscara facial, tubos traqueales y dispositivos supraglóticos. Esta estrategia de los dispositivos que vamos a utilizar en caso de falla tiene que estar predeterminada. Y los criterios que creo yo que debemos utilizar en primer término está dado por la curva de capnografía. La curva de capnografía es fundamental. No es lo mismo que tengamos curva de capnografía que no tengamos curva de capnografía. Cuando no tenemos la curva de capnografía, lo que significa es que nosotros no estamos ventilando al paciente. Y por lo tanto, el abordaje está fallando. No es distinto, a pesar de que tengamos una saturación periférica de oxígeno de 100%, pero no estamos logrando ventilar al paciente. También optimizar y limitar los intentos de intubación o de intentos de uso de los dispositivos, y pedir ayuda a tiempo. O sea, tenemos que ser tremendamente honestos con nuestro enfermo, dejar de lado nuestro ego y pedir ayuda en cuanto tengamos dificultad. Nuevamente Hans Witting nos ha mostrado en este muy interesante artículo editorial, que yo les recomiendo que lo lean de todas maneras, de que habla acerca de las guías de manejo de la vía aérea, de por qué nosotros miramos hacia atrás en vez de mirar hacia adelante. Y él habla acerca de 3 puntos fundamentales, y que el manejo de la vía aérea tiene, como les decía anteriormente, mucha incertidumbre y subjetividad, y en el uso de todas las técnicas
No hay una evidencia sólida en la literatura. Si ustedes leen las nuevas guías de la ASA, se van a dar cuenta de que en todas partes de su texto se repite que no hay suficiente evidencia, y solamente hay recomendaciones de este grupo de expertos frente a esta falta de evidencia. Las opiniones de expertos, por supuesto, muchas veces está sesgada porque somos seres humanos, cada uno tiene sus puntos de vista, y también es importante considerar el escenario del manejo, los recursos disponibles y competencias para los operadores. Finalmente, Hans Witting se pregunta, o reflexionando, dice, el desafío es cómo traspasar la experiencia que nosotros los más viejos podemos haber adquirido, tenemos, y también la intuición de algunos, a la práctica clínica de todos. O sea, ¿cómo proyectamos esto? ¿Cómo les enseñamos a nuestros residentes becados para que puedan tomar buenas decisiones desde el principio? ¿Cómo le compartimos esto? Yo creo que una de las estrategias que hoy día está dada ya es la estrategia de simulación, especialmente la de alta fidelidad. La alta fidelidad, como algunos erróneamente creen, no está dada para aprender técnicas, sino que está orientada hacia la toma de decisiones, efectivamente. Y la reflexión acerca de lo que se hizo finalmente en este caso, y lo cual nos deja una enseñanza que va a ser posteriormente incorporada a nuestros modelos mentales y que nos van a ayudar posteriormente cuando nos enfrentemos a una situación similar. Otra estrategia que a mí me parece relevante es la utilización de casos clínicos, que en el fondo apuntan hacia la metacognición, es decir, reflexionar sobre cómo pensamos, cómo tomamos decisiones, y también apuntan hacia el razonamiento focalizado, que en el fondo evitar que alguien diga, bueno, yo preoxigeno al enfermo hasta que tenga la saturación de 100%. Eso no es preoxigenación. Preoxigenación es llevar la fracción expirada de oxígeno con un analizador de gases hasta idealmente un 90%. Y ese es el concepto. ¿Te das cuenta? Entonces hay que mejorar también algunos elementos conceptuales que nosotros podemos tener equivocados. Y aquí tenemos tres modalidades. Una es el ejemplo desarrollado, otra es el ejemplo parcial y otra es un problema complejo. En el ejemplo desarrollado, uno presenta el caso, una historia clínica con parámetros clínicos, se hace un análisis respectivo y se hace un comentario. Es decir, cero estrés probablemente para principiantes, y después se pasa al ejemplo parcial en que ya se hace una historia clínica, algunos parámetros clínicos y se plantea el problema. Ustedes definan cuál es el plan, cuál es la secuencia, cuál es la estrategia para el manejo de este enfermo y posteriormente se hace el análisis y comentario. Y por último término, un problema complejo como la paciente que les mostraba anteriormente, en que solamente se presenta la historia clínica y nada más. Y el alumno, el residente, desarrolla el resto. Estos dos recursos, uno es un libro, ambos recursos del doctor Will Rosenblatt. Uno es un libro que es muy bueno, tiene una gran cantidad de casos clínicos analizados y resueltos, y que puede resultar una base bastante importante para, digamos, nutrir nuestras actividades de análisis de caso clínico en los programas de formación de anestesia. Y lo otro es un recurso en Internet, que es el Airway On Demand, que en el fondo el doctor Rosenblatt que publica periódicamente videos acerca del manejo de diferentes tipos de pacientes con vidas difíciles, y que pueden también esos videos ser utilizados para nuestras sesiones de casos clínicos. Sin embargo, también no podemos olvidarnos que además de la organización y del equipamiento que nosotros manejamos cada vez más complejo, estamos nosotros los seres humanos que seguimos siendo los mismos. Y aquí yo me hago referencia a la extraordinaria exposición del doctor Montelegre, hace un par de sesiones atrás, acerca de los factores humanos.
Y los factores humanos tienen que ver con la relación que nosotros humanos, falibles, tenemos con toda esta tecnología, el equipamiento y la organización. Y en el fondo tiene que ver con que nosotros, nuestro aprendizaje y nuestro desarrollo tiene que tratar de ir a la par o tratar de sintonizar con este desarrollo tecnológico. De esta manera, en la estrategia de la seguridad del paciente, que ustedes pueden ver que hay una gran cantidad de elementos que confluyen en esto. Sin embargo, creo que la cultura del buen manejo, con todos estos elementos de una buena toma de decisiones, de buenos elementos de trabajo, con una implicación de la organización en nuestro quehacer, van enfocados directamente y de manera muy positiva hacia una estrategia de seguridad del paciente. En los mensajes finales creo que siempre es bueno saber qué dicen los expertos, y por ello las guías clínicas siempre nos nutren de nuevos conceptos. Me parece a mí que una estrategia, un mapa conceptual universal como el que les he presentado, creo yo que pudiera ser una respuesta o un avance frente a esta problemática, y que creo yo que también que la toma de decisiones debiera ser una actividad prioritaria desde el comienzo de la educación médica y por supuesto en la formación de especialistas. Les agradezco muchísimo por su atención y paciencia. Les dejo mi correo electrónico por si quieren hacerme algún alcance o pudiera yo ayudarlos de alguna manera. Muchísimas gracias. Me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad es que muchas gracias, Ricardo. Sorprendente como siempre. No me extraña ni un poco. Te quiero felicitar, y la verdad es que quiero felicitarnos a nosotros por tenerte con nosotros. Creo que ha sido una de las buenas ideas que llegaras a trabajar a nuestro equipo. Te doy muchas gracias de nuevo por todo lo que has hecho por el programa y por lo que has hecho por el Comité de Desarrollo Económico, la Facultad de Medicina. Quiero hacer 2 comentarios sobre esto. Me parece extraordinario que la última presentación de nuestro primer año de actividades a través de este webinario las hayas hecho tú, y siento la sensación de un resumen. Siento la sensación de cómo configuramos conceptualmente todo lo que hemos escuchado durante el año, todo lo que hemos aprendido. Por lo tanto, creo que es un acierto, de alguna manera, todo lo que hiciste en el sentido de resumirnos, de entregarnos la información hacia los conceptos más básicos. El concepto del trabajo bien hecho, el concepto de la investigación, me refiero a la evaluación, me refiero al concepto de evaluar para avanzar, a todo este proceso que significa evaluar, generar una decisión a través de una secuencia y de un proceder. Creo que es tremendamente valioso, nos vamos a sentir más respaldados, pero además nos entrega una conciencia. Yo creo que hay una frase, Ricardo, que es súper relevante hacia el final de tu presentación. Toda vía aérea es eventualmente difícil. Uno nunca debe bajar la guardia. Siempre le digo a los becados cuando tengo la oportunidad de estar con ellos, el día que dejen de tener temor en dar anestesia, hay que retirarse de esto. Uno tiene que siempre tener temor. En la confianza está el peligro, en la subevaluación, el pasar por el lado. Por lo tanto, la verdad de las cosas es que creo que es muy relevante lo que has dicho, creo que ha sido un resumen extraordinario del año. Me alegro mucho tenerte con nosotros. Le doy gracias a cada uno de los participantes por acompañarnos, y lo único que tengo que decir es que te dejo las palabras del cierre final, porque creo que tú has sido el artífice más relevante de todo este proceso, y creo que sí, debes seguir siendo la cara más importante. Nosotros somos parte de todo un equipo,
estamos formando profesionales, hay muchísima gente que está jugando con nosotros, participando con nosotros en todo este proceso, el doctor Sepúlveda, Gonzalo Vera, Burdiles, todo el comité académico, Augusto San Martín, seguramente si me olvido alguno me van a pegar mañana, pero eso es otro problema. Germán, etcétera, los coordinadores de todos los campos clínicos, y la verdad es que creo que esto ha sido muy relevante. La dirección de posgrado, el decanato, están absolutamente contentos con que nosotros en anestesia estemos avanzando de esta forma. Espero, y tú lo vas a mostrar en los próximos minutos, que el próximo año sea aún mucho más grande, mucho más fructífero, que tenga una potencia mayor y que evidentemente muestre que los anestesistas, y sobre todo los anestesistas que estamos preocupados de formar, queremos básicamente dos cosas. Formar a nuestros becados de la mejor forma, que sean mejores que nosotros. Y lo segundo es enseñarles la cultura del trabajo bien hecho. El trabajo a medias es una mala cultura. Por lo tanto, Ricardo, creo que esto no solamente es técnica, creo que también hay enseñanzas de filosofía de la vida. La vía aérea para nosotros es equivalente a casi todo lo que uno hace en su vida, a todas las decisiones que se toman, desde que me subo al auto, desde que camino al trabajo, siempre hay una decisión. Y esta probablemente en anestesia es la más crítica. Te felicito nuevamente y por favor tus últimas palabras y la presentación del proyecto del año que viene. Muchas gracias por tus tan gentiles palabras, Ricardo, amigo mío. Quiero darle la palabra a Juan Carlos Mandujano, que a pesar de que va manejando, nos quiere decir algo. Juan Carlos. Hola Ricardo, muy buen día. Desde México. Saludos a México. Así es, un gran saludo. Ricardo, pues son conceptos muy especiales. Realmente creo que el problema más grande que estamos viviendo es precisamente el entender diferentes conceptos. Ya hace algunos de los pláticas que los mencionabas, un mal entendimiento del concepto, por ejemplo, de la saturación, como tú mencionabas ahorita, acerca de que el objetivo es mantener una saturación de 90%. Un concepto mal entendido con eso puede hacer que alguien diga, bueno, mi paciente está saturando 94, en este caso no preoxigeno, ¿sí? Claro. Pero el enfoque que debe dar de mínimo que debemos buscar, como lo mencionaba el doctor Lípico, como no me acuerdo cómo se llama, que nos decía acerca del uso del oxígeno al final de la expiración, ¿sí? Ya de hablar de otro tipo de conceptos, de bases que deben de tener los residentes nosotros mismos, ha sido un trabajo muy difícil el que se ha venido logrando. Nos hace falta mucho por trabajar porque desgraciadamente enfrentamos la otra situación real. Existen muchas guías, existen muchos acuerdos, pero que desgraciadamente cada país tiene una visión distinta de cómo se apega a ellos o no se apega. Entonces, si la CLASA o la ASA me dice que debo de tener videolaringoscopio, pero en México eso, la normatividad, a pesar de firmar un acuerdo, a pesar de ser una recomendación internacional, no se logra o no se llega a esa situación en que el país permita que se cumplan en un 100% esos recursos, pues es algo que nos va limitando. Y hace algunos años contigo, Ricardo, platicábamos acerca de lo difícil que ha sido que la situación de cómo se ve al anestesiólogo, anestesista para Europa, para algunos países latinoamericanos, sea el dejar de tenerlo como un personal técnico, como alguien que no es un profesionista, como alguien que no es un médico entrenado con habilidades, con capacidades, es algo que aún nos cuesta trabajo. En alguna ocasión lo mencionábamos, ¿no? Acerca de que cuántos cirujanos llegan cargando su ropa quirúrgica, su cirugía de base, para así poder
en un momento dado, tener el respeto y el apoyo completo de que si el anestesiólogo se anticipa a un paciente con dificultades o simple y sencillamente, pues no tener que andar cargando la caja con distintos implementos como pasa en muchos países de Latinoamérica, porque no se cuenta con los recursos. Entonces, yo de verdad te felicito, es algo que sigo aprendiendo mucho de ti, es algo que todavía creo que tenemos como anestesiólogos a nivel internacional un trabajo muy grande que hacer, sobre todo en los países con un poco de menos desarrollo, donde tenemos que trabajar para poder llegar a estos estándares y a estas situaciones en las que no tengamos que andar cargando nuestra cajita con medicamentos o con dispositivos, videolaringoscopios y demás. Entonces yo te felicito mucho, de verdad es un honor ser tu amigo, poder compartir contigo y con todos los compañeros que nos están escuchando las cosas que seguimos aprendiendo, porque realmente nunca dejamos de aprender, y como mencionó el doctor antes que yo, es algo a lo que tenemos que seguir teniéndole mucho respeto, el poder dar una anestesia, el poder abordar una vía aérea. Desgraciadamente, algunas técnicas que se han desarrollado con mayor eficacia han hecho que perdamos de vista el punto de que nuestra vía aérea debe ser siempre lo más primordial en cuanto a vigilancia y en cuanto a manejo. Sí. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti, Gonzalo, por tan gentiles palabras. Yo la verdad es que entre tú y Ricardo me han halagado notablemente. Sin embargo, yo creo que esto más que nada no tiene que ver tanto con las personas, sino que con los equipos, con la gente que está, nosotros mismos, nosotros que estamos acá, que tenemos a grandes personajes como el doctor Daniel Perín de Brasil, que nos manda muchos saludos, dicho sea de paso, como Fernando Montalegre, como Luis Gaitini, que aquí lo estoy viendo, desde Israel, que nos está viendo Luis, y grandes expertos, no sé si hay alguien más, y eso es todo un trabajo de mucha gente. Entonces, cada uno de nosotros contribuye con un granito de arena, con alguna idea, con alguna cosita que va a contribuir, va agregando conocimiento y mejorando nuestra práctica. No sé si aquí el doctor Fabián Cervantes me pregunta acerca del uso de conceptos como metacognición y pensamiento sistémico, y qué podría agregar sobre estos conceptos. Agrego yo cibernética de segundo orden, eso. Bueno, en el fondo sobre estos conceptos de metacognición tiene que ver con el análisis y el fomento en cada uno de nosotros de cómo pensamos, de los mecanismos que tenemos nosotros para tomar decisiones y enfrentar ciertas situaciones. Y lo otro era acerca de el razonamiento focalizado, no el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico probablemente tiene que ver con el análisis de los factores humanos y de los factores sistémicos que influyen muy notablemente en nuestro quehacer. Ahora, el razonamiento focalizado, como les hablaba acerca de que tengamos una justificación o una base para poder decir que tal cosa es de determinada manera, sin duda que nos ayuda a poder ordenar y encauzar bien y corregir los errores que podamos tener en nuestros conceptos. Es lo que podría decir yo en este momento. Estoy viendo al doctor Luis Gaitini, me gustaría mucho poder tener alguna opinión de él. Hola Luis, ¿cómo están en Haifa? Estás con tu micrófono apagado. Los invito de todas maneras a todos, por favor, a hacer comentarios, a formular preguntas. La idea de esta sección es que todos participen y den sus opiniones, etc. ¿Puedes prender tu micrófono, Luis? Lo tienes apagado. A ver. Ahí, ahora sí. Ahí sí, ahora sí. Hubo un problema que figuraba que la hora de Israel era a las 16 y yo entré equivocadamente, entré casi al final Qué mal. acá hubo un cambio de horario hace unos meses y en vez de entrar a las 3, entré a las 4, así que prácticamente perdí tu charla, que ha sido evidentemente muy buena. La tendré que ver después en YouTube. En YouTube.
La Cuando vamos a subir, la vamos a subir, sí. Como todas. Sí. Ricardo, el doctor Un Godoy gran está abrazo. pidiendo la palabra. Ay, perdona, el doctor Godoy. Disculpa, Jorge, por favor. Se me olvidó que estabas tú pidiendo la palabra. El doctor Jorge Godoy, médico internista, sí. intensivista, jefe de UCI durante muchos años, gran experto también en el área del trauma. Así que su voz es muy importante. Ya, bueno, muchas gracias y los felicito, Ricardo y los dos Ricardo, Ricardo Urtubia y Ricardo Latrop, por esta visión holística de lo que es la vía aérea. Y por supuesto que yo estoy en otro setting, que es la parte de medicina crítica, pero obviamente que esta visión global de la vía aérea que va dirigido al paciente que está en cualquier escenario, porque al paciente no le interesa si está en pabellón, si está en la urgencia o si está en la unidad de cuidado intensivo, el manejo de su vía aérea, lograr el objetivo de lograr la vía. Yo creo que es súper importante porque cuando uno ve todos los algoritmos, el cerebro, digamos, tiene muchas cosas, estrategias, algoritmos, etcétera, etcétera. Yo creo que es súper importante aterrizar lo que es el manejo en la primera línea, que son los que van a estar a cargo de la intubación y el manejo de la vía aérea. Y acá yo vuelvo a insistir, y lo he tocado en otras reuniones con ustedes, la importancia de hacer lo que es un debriefing en el momento operacional, cuando suceden las cosas, hacer un análisis con el equipo después de haber pasado la escena real. Es hacer el debriefing, ¿no es cierto?, juntar al equipo y brevemente hacer un análisis y ahí poder ocupar qué se hizo bien, se eligió la estrategia adecuada o no se eligió y poder corregir. Y esto mismo, o esta situación puntual que puede pasarle o puede vivirla un equipo el día X a tal hora, puede, digamos, resumir un poco el caso y poder comunicarlo al resto por cualquier vía, WhatsApp, correo, etcétera, lo que sea más práctico y más operativo en cada situación. Y eso que es súper importante, porque si no, uno se queda en todo lo que es la sistematización, los algoritmos, en toda la parte más bien teórica que es súper importante, pero después llega la parte estratégica. Y permítame un segundo para contar una experiencia que la tuve hace poco, trabajando acá en el Servicio de Salud con el plan estratégico del servicio, los objetivos específicos, y todo dirigido y todo centrado en el paciente, que es el término que todos ocupamos ahora, todo centrado en el paciente. Y todo este plan, yo haciendo el curso, qué sé yo, y después vi una situación puntual, y perdóname que me tome el derecho a hablarlo, y me acuerdo yo hace una semana atrás, una funcionaria me dice, tengo a mi abuelita en el servicio de urgencia que tiene un infarto esplénico, le hicieron un angiotac, puede que sea, ahí esté la causa, en una placa ateroma que tiene un trombo, y además le pidieron un ecocardio. Bueno, con esos pitutos y los tiempos que uno tiene, y los amigos que tiene, se lo habían pedido en el servicio de urgencia, estaba ahí. Fui al CDT, hablé con el jefe de cardiología, hola, que le pidieron, ya, trae inmediatamente la paciente. Trajeron a la paciente y en media hora tenía el ecocardio. Volvimos al servicio de urgencia, le dije a la enfermera, aquí está el ecocardio, este es el informe. No se preocupe, doctor, yo le voy a informar al médico de turno en la urgencia que ya está lista la ecografía. Al día siguiente me llama la nieta, me dice, doctor Godoy, dieron de alta a mi abuelita. Oye, qué fantástico. Le dije, ¿te das cuenta que cuando los procedimientos se hacen a tiempo, tú puedes acortar la estadía de la paciente? Ha sido maravilloso. Pero no, doctor, hay un problema. Sí, lo que pasa es que la dieron de alta y me dijeron que tenía que pedirle hora para un ecocardiograma y consulta con el cardiólogo. Entonces ya a mí se me rompió todo. ¿Me entiendes tú? O sea, más encima la dieron de alta sin haber visto la ecografía de una cosa que la conseguimos en forma inmediata. Entonces yo decía, estoy en un curso de planificación y todo, planificar, educar, ejecutar, y ya capacitar, y todo después nos llega y no se cumple y no llega al objetivo final que es el paciente. Entonces yo creo que es súper importante la primera línea, es súper importante que nos juntemos, hagamos un debriefing cortito con el equipo que estuvo, y ese mismo caso, como tú también lo mostraste en tu diapositiva, en el caso en particular, ver qué se hizo bien, qué estrategias se ocuparon, fueron las adecuadas, etcétera, etcétera.
Yo creo que eso es súper importante, ¿no es cierto? A ustedes les interesa el anestesiólogo que está manejando y el equipo que está manejando al paciente en pabellón, el equipo que está manejando al paciente en la urgencia o el equipo que está manejando al paciente en una unidad de paciente crítico. Yo creo que eso es importante. Y si no, y si perdemos el horizonte, que la primera línea es la que va a dar la atención directa al paciente, es la que tiene que recoger y tener, obviamente, toda esta parte teórica, conocer la estrategia. Bueno, y ahí cada uno va a actuar con sus habilidades personales y también con las habilidades de todo el equipo. Ese es el sentimiento, y perdóname que haya dado este ejemplo, porque yo digo, ¿qué saca con toda esta teoría en el servicio de salud? Si viví algo, un ejemplo, puede ser muy sencillo, pero te das cuenta, dar de alta a un paciente con hora a cardiología y pedir una ecografía cuando el examen estaba hecho. Entonces, algo falló. Yo creo que es muy importante aprender de nuestros errores. También la simulación de alta fidelidad nos permite, como tal como tú muy bien dices, mediante el debriefing, poder analizar qué es lo que se hizo bien, qué es lo que no anduvo bien, cuáles fueron los elementos de fortalezas que podamos tener frente a esa problemática y qué es lo que tenemos que mejorar. ¿Y cuál es el mensaje finalmente que nos tenemos que llevar de acuerdo a esta experiencia? Muchas gracias, Jorge, por tu comentario. Le quiero dar la palabra al doctor Daniel Perín desde Brasil, que muy gentilmente nos acompaña hoy día. Hola, Ricardo, muchas gracias. Su charla fue fantástica. Una cosa que creo que es muy importante es nosotros tenemos que entender que si usted es entrenado, preparado para utilizar, no importa cuál equipamiento, nosotros tenemos que comprender que todos los equipamientos tienen un índice de faja y que quien no puede entender esto va a intentar varias veces para realizar la tentativa de intubación. 1, 2, 3, 4. Tenemos que entender que el equipamiento puede no ser lo mejor para un específico paciente. Entonces, esta conciencia es muy importante y esta conciencia viene de entrenamiento. Tenemos que hacer la simulación con todos los equipamientos y las personas tienen que entender porque los equipamientos han evoluido mucho, pero las personas continúan haciendo los errores que son los mismos. Entonces, pienso que es muy importante de entender que los equipamientos fallan y que por eso tenemos que cambiar de equipamiento. Muchas veces una vía aérea que es difícil con la laringoscopía directa es tranquila de manejar con el videolaringo. Entonces, acho que este es un punto importante y más una vez es un placer de escuchar. Muchas gracias, Daniel, por tu comentario tan lleno de conceptos importantes y por tu gentileza. Ricardo, Quiero hacerla, sí. Solo hacer un mínimo comentario es que, ¿sabes? La verdad es que me tiene muy contento que a través de un proceso anestesiológico que no solamente lo hacen los anestesistas, lo hacen los médicos de urgencia, lo hacen los médicos de intensivos, o sea, pero que básicamente está en el inconsciente colectivo orientado y está en la anestesia. Me parece súper relevante, por ejemplo, el ejemplo del doctor Godoy. O sea, ¿cómo influye la organización institucional? ¿Cómo influye el manejo de equipos? El equipo no es solamente las 2 o 3 personas que yo tengo al lado. Es toda la institución. Son todas políticas institucionales. Y me parece extraordinario que un elemento tan habitual nuestro nos permita discutir temas tan macros de salud. Porque la verdad de las cosas es que nosotros estamos insertos en un tema fundamental, que es
una solución de salud para un paciente. Porque el concepto es la solución de salud. El tener al enfermo luego en su vida normal. El que sufra lo menos posible. El que se complique lo menos. Por eso no solamente nosotros tenemos que enseñar técnicas. Hay que enseñar a pensar. Hay que tener conciencia de con qué estamos trabajando. No estamos trabajando en una fábrica de neumáticos. Estamos trabajando con personas. Y eso nos entrega una responsabilidad mayor. Queremos ser mejores, queremos tener responsabilidades de liderazgo, tenemos que responder a eso. Por eso que creo que cuando aparecen estos conceptos en relación a un hecho tan habitual y normal de la anestesiología, y uno ve en alguno de tus PowerPoint 94% de errores, aparece el error humano. O sea, tomemos conciencia a través de la técnica, a través del estudio, que depende de nosotros. Como tú dijiste, el paciente nos da un contrato fiduciario. O sea, confía en nosotros. Por tanto, yo soy un fanático del trabajo bien hecho y detesto totalmente el trabajo a medias. Así que creo que esto nos da muchas oportunidades, Ricardo, en el estudio de la medicina, para que de alguna manera no solamente nos quedemos en la técnica. Hay que formar buenos médicos también. Eso quería mencionarte y agradecer todo esto porque habla de que estamos metiendo conceptos mucho más macro. Sí, yo creo que en este sentido es muy importante lo que tú has dicho. Creo que las instituciones en general no pueden mantenerse al margen de nuestro quehacer, del quehacer de cada una de las unidades. Yo no estoy hablando solamente de anestesia, también de cirugía, de las UCI, de los servicios de urgencia, imagenología. La institución es muy importante en ese sentido, de poder brindar las mejores condiciones. Como decía el marido de la tristemente fallecida Elaine Bromley, Martin Bromley, que se transformó en un artífice de los factores humanos, él decía, por favor, dennos las mejores herramientas, dennos los mejores elementos, las mejores circunstancias para poder tomar las mejores decisiones y ofrecerle el mejor manejo posible a nuestros enfermos. Esa es la manera. A él se le murió su esposa. Se murió porque los anestesiólogos que la manejaron cuando se iba a operar no les fallaron en el manejo de su vía aérea, no tomaron las mejores decisiones, nunca hicieron una cricotirotomía en esa enferma a tiempo. Y eso fue lo que desembocó en el triste desenlace. Pero sin embargo, él, que era piloto de aviación, que conocía los conceptos del manejo de recursos en crisis, de los factores humanos, lo comprendió perfectamente y fue capaz de darle vuelta a su tragedia, darle otro enfoque y orientar esta energía nueva, triste que le venía del fallecimiento de la pérdida de su esposa, hacia una contribución a la humanidad a través de la teoría de los factores humanos. Entonces, por eso lo que tú me estás diciendo es tremendamente, tiene mucho sentido, porque tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos tratando de transmitir. Que en el fondo nosotros no estamos solos y que tenemos que además no solamente mirar hacia arriba, hacia la institución, sino que también mirar hacia abajo. Perdónenme, pero a lo mejor no es el mejor término, pero hacia nuestros colaboradores, a nuestras enfermeras, a nuestros técnicos paramédicos, que tenemos que incluirlos en nuestro manejo. Ellos no pueden quedar al margen y no pueden quedar ignorantes de lo que nosotros hacemos. En la medida que nosotros sepamos transmitir nuestros conocimientos, nuestras experiencias, ¿no? Y además de manera transversal a otros especialistas de otras áreas como los servicios de urgencia o la unidad de cuidado intensivo, vamos a poder mejorar el manejo de todos esos pacientes y vamos a poder salvar más vidas, poder tener menos complicaciones. Eso yo creo que es una cosa importante hacia la cual debemos tender. Y también a formar buenos médicos, que tengan
una buena capacidad de tomar decisiones y de orientarse hacia la resolución de la problemática del paciente. Eso. No Y que sé no si Ricardo, hay seamos tan más. soberbios. ¿Cómo? Y que no Ricardo, seamos tan soberbios. No seamos tan soberbios. Quiero hacerle la última pregunta de la sesión. Martín, si puedes proyectarla, que finalmente es la pregunta del millón. Quiero preguntarles qué herramienta de toma de decisiones les parece más adecuada para implementar en su práctica. Las guías clínicas o algoritmos, me estoy quemando aquí, me estoy poniendo ahí. El modelo Vortex, que también está propuesto, yo creo que muchos lo conocen. Un mapa conceptual, como ejemplo que el que les acabo de presentar, o ayudas cognitivas también, que podrían ser también el modelo Vortex, y hay otras más. Vamos a ver qué opina nuestro auditorio. Para tomar decisiones, nótese, para tomar decisiones. Ahí yo creo que cometí un error porque el modelo Vortex es una ayuda cognitiva, entonces ahí está un poco repetido. ¿Sí? Yo sumaría el porcentaje de la alternativa 2 con la 4, posiblemente. Para finalizar la votación, fíjense que por lo menos la propuesta del mapa conceptual equipara a la de las guías clínicas y algoritmos, lo cual a mí me alegra porque quiere decir que probablemente lo que les intenté transmitir les llegó y les hizo sentido. O sea, no es algo que sea descabellado y que pudiera ser una buena elemento para tener en consideración como ayuda para poder tomar buenas decisiones. Sin duda, las guías clínicas y algoritmos son tremendamente útiles toda vez que nos hablan acerca de la experiencia y las opiniones de los expertos y nos dan alguna luz acerca de qué hacer en determinados casos. El modelo Vortex también tiene un gran porcentaje, fíjense, 18 más 25, supera a las dos, y que es un gran mensaje de que esta ayuda cognitiva que está ya implementada hace algunos años, no en todas partes, pero está propuesta, está teniendo una buena acogida. Después les voy a tener una sorpresa con lo del próximo año con relación a esto, pero me parece muy, muy interesante estas votaciones, que en el fondo también mi pretensión era llamar la atención sobre herramientas que pudiéramos echar mano para mejorar la toma de decisiones, porque normalmente los algoritmos no nos permiten eso. Así que les agradezco mucho. Quiero pasar a continuación a poder compartirles con ustedes lo que viene más adelante. Bueno, quiero decirles que todas estas charlas están siendo subidas a nuestro canal de YouTube y ustedes pueden verlas a veces que ustedes quieran, de manera simple, sin inscripción previa, en nuestro canal, que pueden acceder a través de este código QR que les presento, o buscarlo directamente en el buscador Anestesia Universidad Diego Portales y lo van a encontrar. Una cosa que me gusta muchísimo poder decirles desde dónde nos ven, y ustedes, si ustedes se dan cuenta, nos ven desde casi toda Latinoamérica, incluso algunas partes en Estados Unidos, en España, en las Islas Canarias aparentemente hay algunos, y así que nos sentimos muy satisfechos por la audiencia amplia que está teniendo esta actividad. Para el próximo año tenemos un gran programa con grandes invitados. Quiero anunciarles en este momento la participación del próximo año de grandes expertos, ya tanto latinoamericanos como internacionales, que nos van a nutrir con nuevos temas, con nuevas consideraciones acerca de este tan apasionante tema, empezando por la doctora Florencia Boya de Argentina. Vamos a tener el gran honor de tener al doctor Tim Cook del Reino Unido, que es el artífice del estudio NAP4,
al doctor Nicholas Crimes, de Australia, que es el artífice del modelo Vortex, la doctora Karin Hackberg, que no necesita presentación mayor. Ella tiene una gran trayectoria en el manejo de la vía aérea hace muchos años en la Sociedad Americana, y es editora del principal libro de vía aérea, que es del doctor Jonathan Benumoff. Así que ella nos va a hablar acerca de las nuevas guías de la ASA, que les voy a presentar más adelante en los temas. El doctor Hans Witting, que ya lo he mencionado en un par de oportunidades en la presentación que acabo de hacer de Holanda, los Países Bajos, que nos va a hablar sobre un nuevo estrategia. El doctor Mauricio Malito de Brasil, nuestros amigos brasileños van a estar presentes. Desde México, el doctor Juan Carlos Mandujano y el doctor Marino Medina. También desde México van a tener sus representantes. Invitamos a todos quienes quieran participar en otras nuevas sesiones de los años posteriores, perfectamente nos podemos proponer. El doctor Germán Moreno de Colombia, también el doctor Marcelo Ramos de Brasil, y vamos a tener el doctor Carlos Reyes de Chile, y finalmente al doctor Massimiliano Sorbello, que seguramente ustedes no saben, es el actual presidente de la EAMS. Así que vamos a tener grandes personajes que nos van a nutrir el próximo año con nuevos temas muy interesantes, tantos como los que hemos tenido durante este año. Aquí tienen ustedes el programa, la programación del año 2022, desde enero hasta diciembre, partiendo por el doctor Carlos Reyes, manejo de la vía aérea, nuestra gran falla. Después los desafíos de la vía aérea difícil pediátrica con el doctor Mauricio Malito. La ruta de la universalización del uso de los videolaringoscopios con el doctor Germán Moreno, el manejo de la vida difícil con mínimos recursos, el doctor Juan Carlos Mandujano, la intubación retrógrada tiene un lugar en el siglo XXI, el doctor Marino Medina, que tiene una gran experiencia en esa técnica, vía aérea fisiológica dificultosa con la doctora Florencia Boya, las guías de la ASA con la doctora Karin Hackberg, cómo y cuándo realizar una intubación de secuencia rápida con el doctor Marcelo Ramos, los catéteres de vía aérea, una herramienta poderosa que está subutilizada, el doctor Sorbello, el proyecto PUMA, que es el proyecto de manejo universal de la vía aérea, con Nicholas Crimes, y aquí tenemos los 10 años desde el NAP4, si hemos aprendido la lección con el doctor Tim Cook, y finalmente terminaremos el próximo año con la intubación híbrida a cargo del doctor Hans Witting. Por lo que ustedes pueden ver, tenemos un tremendo programa para el próximo año. La gran novedad es que vamos a contar con traducción simultánea desde el portugués y del inglés, así que no vamos a tener dificultades en poder comprender lo que ellos nos dicen y también formular nuestras preguntas para que ellos nos puedan responder nuestras inquietudes. La próxima webinario va a ser el sábado 29 de enero, en que el doctor Carlos Reyes Ortiz, que es un gran anestesiólogo con tremenda trayectoria docente y a nivel internacional, él ha sido uno de los artífices en el impulso de una estandarización de la reanimación cardiopulmonar en toda Latinoamérica, y en Chile ha sido un pionero en el rescate de pacientes que han sufrido un paro cardíaco a nivel incluso prehospitalario. Así es que él tiene una tremenda experiencia de una gran trayectoria y una gran capacidad de reflexión para mostrarnos cosas muy novedosas el próximo 29 de enero. Quiero finalmente desearles una feliz Navidad y que tengan un muy feliz año 2022 con esta reflexión de que nunca pares, nunca te conformes hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor excelente. Creo que hemos iniciado esta actividad académica sin muchas pretensiones, pero que creo que se ha transformado, al menos en este año, hemos crecido y hemos llegado a ser mejores y queremos tender a ser excelentes con la ayuda de todos ustedes, sin cuya presencia esto realmente no sería posible. Muchísimas gracias a todos. No sé cómo salió, ahí salió. Muy bien, Carlito, muchas gracias. ¿De qué, Amigos, de qué no sé si hay Ricardo? algún Muchas comentario. gracias. Mira, es Carlos. nada más
Ajá. Es un poco difícil a veces la situación de